Buenos días, estamos aquí en nuestro programa El Día, Química de la Vida. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que sé que a todos les interesará. Esta es la química del agua. Para esto hemos traído aquí a un gran químico profesional en esta área, especializado en química orgánica. David Sánchez, buenos días. Buenos días, Joan. Buenos días. Háblanos un poco sobre eso de la química del agua. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el agua. El agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Su fórmula química es H2O. Indica que en cada molécula de agua contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua, a pesar de ser un líquido incoloro, inodoro e insípido, es en realidad una de las sustancias químicas de reacciones esenciales para la vida. A presión atmosférica, el punto de congelación del agua es de 0 grados centígrados. Excelente. Y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos, puesto que todas sus sustancias de alguna manera son solubles al agua. Se le conoce frecuentemente como el disolvente universal. El agua combina con ciertas sales para formar hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando ácido y actúa como catalizador en muchas de las reacciones químicas importantes. Bueno, aquí siguiendo hablando del tema de la química del agua, me parece que, no sé, he escuchado, no sé qué tan cierto sea, si tú me puedes verificar, que el agua es una sustancia un poco común, es muy rara, es poco común, no sé por lo que dicen, me han dicho, yo he escuchado y he leído también acerca de que el agua como compuesto químico presenta propiedades que se alejan de los compuestos que tienen una conformación molecular similar. Sus características lo hacen especial en un estudio, porque es la única sustancia en estado natural que presenta sobre la Tierra, al mismo tiempo, bajo los tres estados, sólido, los paquetes polares y nevados, líquido en los mares y ríos, y gaseoso con la parte del aire que se encuentra vapor de agua. No sé qué tan cierto sea esto, ¿qué? El volumen de las sustancias disminuye al enfriarse, pero el agua al llegar a 4 grados centígrados se empieza a dilatar y a disminuir su densidad. A 0 grados centígrados ocurre una dilatación abrupta. Su volumen aumenta en una onceava parte al formar hielo. Se favorece así la vida acuática en las épocas de invierno, ya que la capa de hielo, por ser superficial, no impide el desarrollo de los procesos biológicos en los lagos y en los ríos. Vaya, muy interesante eso. Yo también he leído, también escuché de que el agua tiene la tensión superficial más alta de todos los líquidos comunes, por lo tanto tiene una gran capacidad erosiva, tiene gran capacidad de cohesión y se adhiere a la mayoría de las sustancias sólidas con las que entra en contacto. ¿Qué tan cierto es esto? Está en todos los cielos. Vea, ¿quién creía? El agua, algo tan común, es una sustancia muy poco común. Bueno, también la combinación, la tensión superficial y la adherencia pueden levantar una columna de agua, comportamiento que conocen como la capilaridad, y se relaciona con la circulación del agua en los suelos y a través de las raíces y tallos de las plantas. También sé, pues, hay un poco de química del agua, ahí vamos viendo. Tiene la capacidad de diluir muchas sustancias debido a su alto momento dipolar y una alta constante dieléctrica. Las sustancias que más aproximan al solvente químico universal, los lagos, ríos y mares, son soluciones acuosas, no se encuentran puras nunca en la naturaleza. El 90% de las enfermedades infantiles se originan en aguas insalubres. La industria utiliza aproximadamente 230.000 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 180.000 millones terminan contaminados y contaminan a su vez 25 veces su propio volumen. La agricultura depende del agua para abastecer los alimentos de la población y de la ganadería, y su consumo se ha visto disminuido por las campañas que sobre este aspecto realizan las organizaciones mundiales y los gobiernos de los distintos países. Bueno, hablando aquí un poco más sobre la química del agua, ¿qué tal si tomamos otro tema de esta interesante materia? Bueno, te cuento. Los seres vivos se han adaptado para utilizar químicamente el agua en dos tipos de reacciones. La primera es en la fotosíntesis, en la que las enzimas utilizan el agua como fuente de átomos de hidrógeno, y en las reacciones de hidrólisis, en la que las enzimas hidrolíticas han explotado la capacidad del agua para romper determinados enlaces hasta degradar los compuestos orgánicos en un forma simple durante los procesos digestivos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algo que yo sé que todos quieren escuchar, hablemos acerca de las propiedades físico-químicas del agua, que son bastante peculiares. ¿Qué tal la acción disolvente de esta? La acción disolvente. En ella, el agua es el líquido que más sustancias disuelve y es llamado por tanto disolvente universal.
Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando la interaccionan con moléculas polares del agua. La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos. Es el medio en que se transcurren la mayoría de las reacciones del metabolismo, y el aporte de nutrientes y la eliminación de desechos se realizan a través del sistema de transportes acuosos. Bueno, otro tema muy importante, otra característica físico-química del agua es acerca de la cohesión entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que le convierte en un líquido casi incompresible. El agua también posee un gran calor específico. Esta absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que las de otros líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse. Esta propiedad permite al citoplasma acuoso servir de protección para las moléculas orgánicas en los cambios bruscos de temperatura. También se tiene un elevado calor de vaporización. El agua a 20 grados centígrados o grados Celsius se precisan 540 calorías para evaporar un gramo de agua, lo que da idea de la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida y posteriormente para dotar a estas moléculas de la energía cinética para abandonar la fase líquida y pasar al estado de vapor. El agua también posee una constante dieléctrica. Por tener moléculas bipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares como los glúcidos. Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen alrededor de unos grupos polares de su núcleo, llegando a desglobar los compuestos iónicos en iones y cationes. Quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno se llama solvatación iónica. Bueno, algo muy importante acerca de la química del agua que he leído y me gusta investigar acerca de esto es que el agua reacciona con muchas sustancias, muchos elementos. El agua reacciona con los óxidos ácidos, también puede reaccionar con óxidos básicos, reacciona con los metales, de forma que puede formar hidróxidos, puede formar ácidos, sales oxisales, en fin, muchas cosas. Reacciona con los no metales también, se unen las sales formando hidratos. Los anhidros u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman también ácidos oxácidos, como te decía antes. Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos, como te comentaba. Muchos óxidos no se disuelven con el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. Algunos metales también se descomponen en frío y otros no lo hacían, pero lo hacen por la temperatura más elevada. También el agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. Por ejemplo, cuando vos pasas el carbón a rojo vivo sobre el agua, este se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, gas de agua también que hay ahí. También el agua forma combinaciones complejas con algunas sales denominadas hidratos. Bueno, Joan, para concluir te voy a contar. El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye de un 50 a un 90% de masa de los organismos vivos. Es esencial para todos los tipos de vida e incluso para aquellos organismos que la evolución los ha conducido a tierra firme. El agua resulta indispensable, de modo que una buena parte de sus estrategias de adaptación tienden al mantenimiento de un cierto grado de humedad en su interior. Bueno, pues creo que no queda nada más que hablar acerca de la química del agua. Creo que aquí terminamos nuestro programa por hoy sobre la química de la vida. Simplemente queda por agradecerte a ti, David Sánchez, acerca de toda esa experiencia que nos has dado, todo ese conocimiento brindado, que sé que le será útil a muchas personas para hacer trabajos, tareas o simplemente cultura general, ya que el agua es uno de los materiales, una de las sustancias más importantes y más usadas en la vida cotidiana, pero muchos o pocos no saben acerca de todas las propiedades que esta posee y su clara conducta, que quién creería, lo es, así sea una de las sustancias más comunes de la vida. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en nuestro programa Química al Día y Química de la Vida. Muchas gracias, David. A usted por invitarme.